Madre mía. Vale. ¿Es moralmente justificable el uso de la violencia con el fin de luchar por causas justas? Esa va a ser el tema, la moción sobre la que vamos a estar girando durante las próximas semanas hasta que se termine la primera jornada de debate. Y es una moción que tiene mucho jugo, muchos lugares donde tocar, mucha información que ver. Y, y vamos hoy a trabajar algunas de las partes que considero que especialmente serán interesantes para analizar. En primer lugar, el formato es muy, muy importante a la hora de trabajar una... Hola, buenas, FPF. ¿Qué tal? Encantado. Em, la moción, ¿de acuerdo? Para trabajarla es muy, muy importante tener en cuenta también el formato que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Eh, en esta jornada de debate lo que vamos a hacer es trabajar con el formato Rhetor 2.0, ¿de acuerdo? Simplemente voy a pasaros también ahora el link para que podáis acceder al formato y podáis mirándolo ahora mismo si no os acordáis, ¿de acuerdo? Un momento, aquí está. En el formato Rhetor, de acuerdo, existen cuatro partes del debate, que es una parte en la que se ponen definiciones y básicamente se expresa el análisis de la moción, ¿de acuerdo? Dura 2 minutitos. Eh, y en estos 2 minutos que dura la primera parte de este debate, ¿de acuerdo? Pues naturalmente lo que se espera de estas personas y de lo que esperamos de esta moción es que se realice pues un análisis rápido y que se pongan las palabras que específicamente se consideran que son importantes. Después viene un turno que es de contexto y de argumentación, dura 5 minutos. El tercero, que es de valoración, dura 5 minutos, ¿vale? Y el último, que es la conclusión, que dura 3. ¿Vale? Si tenéis alguna duda posterior con respecto al formato, pues lo podemos ver más adelante. Pero bueno, como estamos hablando sobre la moción, vamos a ella y vamos a entrar en las cosas que pueden ser más interesantes, ¿de acuerdo? De nuevo, si tenéis alguna duda, me la podéis poner por el chat o la hablamos más adelante, ¿vale? ¿Qué considero que es más importante a la hora de trabajar la propia emoción? Cuando yo estuve formando en el aula de debate de la Universidad de Málaga durante 3 años, uno de los puntos que más trabajamos y uno de los puntos que más investigamos a la hora de desarrollar la oratoria y la retórica son bueno, lo que ahora se llaman las V del periodismo. ¿Alguien sabe qué son las V del periodismo? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Le suena a alguien? Sí, como las 5 W del inglés, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué. Ahí está. Efectivamente, efectivamente. Esas son la V del periodismo, lo que se dice ahora, pero la V del periodismo es algo muy, 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 muy antiguo, ¿de acuerdo? Las primeras bases de la V del periodismo ya se lo trabajaron con Aristóteles, ¿vale? La ética nicomaquea. Son muchas palabras, pero lo que quiero decir simplemente, ¿de acuerdo? Que la V del periodismo son uno de los puntos más adecuados para empezar a plantear una moción y cualquier moción en general, pero esta específicamente es muy interesante. ¿Por qué? Porque se considera que lo primero que se tiene que hacer a la hora de practicar y pensar en las partes de este debate, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pensar, esta moción en la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, ¿es moralmente justificable el uso de la violencia con el fin de luchar por causas justas? ¿Vale? ¿Qué es esta moción? ¿Qué estamos debatiendo exactamente? Pues estamos debatiendo si la violencia se puede utilizar, ¿no? Como una herramienta para solucionar algunas cosas, para solucionar unas causas justas que ahora mismo pues, pueden estar amenazadas, ¿no? Por ejemplo, diciéndolo rápidamente, ¿de acuerdo? Como os dije antes, no puedo naturalmente daros todas las herramientas porque si no estaría dando todas las líneas. Pero por encima, esa es una de las maneras en las que se puede pensar, ¿vale? ¿Qué, hemos visto el qué. Después, ¿quién o quiénes son los protagonistas de esta moción? De nuevo, pues empezamos a pensar, ¿vale? ¿Quiénes pueden ser? Pues
ahí también empezamos a ver la importancia de definir las cosas. Pues a lo mejor podemos ver que el quién a lo mejor son las causas justas a las que afectan o las personas que están afectadas por estas causas justas o las personas a las que puede afectar la violencia, ¿de acuerdo? Como veis, es muy flexible la utilización de estas V del periodismo y nos da mucha capacidad para poder plantearlas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? Nos sirve, sobre todo, y esto es muy, muy importante, para el contexto. Y como veis, lo que trabajan estas primeras partes, estas primeras W del periodismo, se están acercando mucho o se ponen como casi, casi al mismo nivel que las dos primeras partes de este formato, ¿de acuerdo? Que son esa parte de análisis de la emoción, de definiciones y la segunda parte que es sobre el contexto, ¿de acuerdo? Sobre el contexto y la argumentación. Como veis, ya responder a estas preguntas, responder a estas Vs da la capacidad que podáis ir sentando las cosas y podéis ir explicando tanto las definiciones que son importantes para vuestra línea y vuestro debate, como el contexto que es importante para vuestra línea y vuestro debate. ¿Por qué esto es tan importante? Y diréis, Dios mío, Ángel está dando una turra con esto increíble. ¿Por qué es muy, muy importante? Porque si explicáis las definiciones y explicáis un contexto que son aceptados para el desarrollo del debate, significa que el equipo rival y el vuestro estáis jugando directamente en vuestro bando, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, el equipo rival acepta que la definición de causas justas, pongamos que soy el equipo en contra, ¿vale? De esta moción, y yo defino como causa justa, causa que sea buena para las personas pertenecientes a un bando específicamente. Y el equipo rival dice, me parece bien. Pues el equipo rival ya está a contracorriente, porque tiene que venir con una definición que le es contraria. Y por eso es muy importante que se vayan trabajando estas primeras partes, ¿de acuerdo? Tocando el final ya de las W, el por qué del debate y el cómo, ¿vale? De nuevo, estas son muy, muy importantes ya para otros puntos que son la argumentación. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos el para qué de la moción, ¿para qué estamos debatiendo esto? Pues principalmente la idea específica sería, uy, creo que hay alguien que no está silenciado. Si no vais a hablar, os voy a silenciar de mientras, ¿vale? Si alguien tiene una duda, pues puede hablarme en cualquier momento, ¿de acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Este debate. Pues de ahí surgen fácilmente los argumentos. ¿Para qué estamos debatiendo sobre si es moralmente justificable utilizar la violencia para luchar por causas justas? Pues porque efectivamente se puede considerar que la violencia es una herramienta y que esa herramienta se puede utilizar. ¿Para qué? Pues para liberar a tal persona de una esclavitud, para salvar los bosques, para cualquier cosa. Y a raíz de ahí, pues ya podemos desarrollar pues la argumentación que consideramos, a lo mejor. Porque esta causa es tan innegablemente buena que naturalmente debemos utilizar la violencia para protegerla a cualquier causa. O no, porque de esta manera todo el mundo puede decir que algo que quiere es una causa justa, entonces no puede ser. Entonces, de esa manera estamos viendo, pues ya como esa V del periodismo nos están ayudando a plantear muchos caminos por los que podemos movernos, ¿de acuerdo? Y podemos desarrollar nuestra emoción. ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte en específico? He hablado un montón. No sé si quería hablar. Sí, una pregunta. Sí, El formato Retor del año pasado respecto a este sí, tiene algunas diferencias, ¿de acuerdo? El sí. orden, sobre todo. Y luego la, Efectivamente. la distribución de los tiempos. Cuando se hacen las definiciones y el análisis de la emoción es una cosa, has dicho, rápida, breve y demás, ¿no?
Sí, Vale. Si, por ejemplo, se sigue empezando, si mal no recuerdo, por la postura a favor de la moción, ¿no? El sorteo y el equipo A le toca a favor y el equipo B le toca en contra, y inicia siempre la postura a favor, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? efectivamente. Vale. Sí. Si estoy en la postura en contra, ¿puedo empezar a desmontar argumentos ya? O me refiero, ¿lo vais a valorar eso o no sé, vamos a esperar a lo que sería la parte tras la contextualización, el inicio de la argumentación para exponer nuestros argumentos? A ver, en esos 2 minutos, la cosa es que será seguramente todo muy breve. Vale, No, no creo que haya un problema específico en que haya un choque de definiciones durante ese momento, es decir, se diga, pues entendemos que la definición del equipo rival no se está adaptando al debate porque tal y cual, pero no es un espacio específico de refutación. Tampoco, o sea, tampoco hay mucho, ahora mismo son como huesitos, ¿no? Es decir, lo que haya, pues bueno, se puede intentar, pero sobre todo durante otros tiempos será donde más espacio haya para vale, específicamente eso. perfecto. Vale, 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 perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿No? Ok, pues seguimos. Bueno, Después de plantear yo sí que eso... te, perdona, es Ah, que claro, María mientras José. me quitaba el micrófono, yo sí que tengo Sí, un poco de duda porque si las definiciones las hacemos al principio y sí, luego empezamos ya con un poco también la línea argumental, sí. eh, mm, la, vamos a estar todo el tiempo con, no sé cómo decirlo. Es que el año pasado, por ejemplo, ayudaba mucho que primero tú presentases el tema, pero claro, al empezar ahora por las definiciones, creo que va a ser un poco difícil luego a lo mejor volver al tema con las Oh, definiciones como tú las quieres un poco llevar a tu terreno, ¿no? Entonces, porque las preguntas de durante esta los primera otros, parte, ¿vale? sí. Perdón, perdón, es que se me ha No, cortado. Perdona, continúa. porque luego cuando tú estás avanzando en tu discurso y a lo mejor te hacen preguntas, te, Mm, un poco te desvían del tema, ¿no? Es posible que se dé sí, esa entiendo. situación. Creo que a lo mejor para el alumnado se hará un poco más difícil perder, o Eh, sea, no perder de vista el hilo argumental en este caso. eh, lo que pasa es que la primera parte no es únicamente definiciones, ¿de acuerdo? La primera parte corresponde a un análisis de la moción en la que se plantea, pues naturalmente, el tema, es decir, que vamos a debatir, cuál consideramos que son los caminos que debemos seguir en este debate y cuáles son los puntos que nosotros consideramos específicamente más importantes. Ahí entran las definiciones, ¿de acuerdo? Y la siguiente parte, la segunda parte, es de contexto y argumentación, en la que se espera naturalmente que se plantee el contexto de la propia emoción y después se entre con los argumentos. Entonces, la primera parte del debate se sigue esperando que se empiece naturalmente explicando de qué va la emoción, no que se salte directamente a la argumentación y que se haga un lío. De todas maneras, si tenéis alguna duda con respecto a cómo va el formato, antes he puesto un link aquí, ¿de acuerdo? En la que se explica específicamente esa manera, cuáles son las cosas que, o cómo fluye específicamente el debate aquí, es decir, los roles y el funcionamiento y cómo sigue para abajo, para que no se produzcan pues como líos o los alumnos se vayan de un lado para otro. Espero que te haya respondido un poco a esa duda, María José. Sí, gracias. Gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a esto? ¿No? Perfecto. Vamos con la siguiente parte, ¿vale? La siguiente parte es muy, muy, muy importante. Hemos visto ya lo importante que es sentar una buena definición, un buen análisis de la emoción y un buen contexto, porque son las bases sobre las que se desarrolla el resto del debate. Es decir, si eso no existe, los debates, pues, como ha dicho María José, efectivamente serán muy dispersos, serán muy confusos, porque ninguno de los dos equipos tendrá una buena base.
sobre la que seguir desarrollando el debate. Pero igual de importante es lo que va a continuación. En el nudo del debate se produce la argumentación y la valoración o refutación, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, nosotros también desarrollaremos una formación específica para la refutación durante la semana que viene, el 16 de enero. Podéis mirarlo todo en nuestra página web. Os paso en un momento nuestro link de eventos para que podáis verla también si queréis. Aquí está. Durante estos dos procesos, de acuerdo, que son el nudo del debate, lo más importante para una argumentación es, no es que sea espectacularmente compleja, ni que trabaje eh, todo, ni que tenga florituras, ni que sea muy bien hablada, no, para nada. Lo más importante de una argumentación es que sea una argumentación lógica. Punto. ¿Qué significa eso? Significa que yo simplemente no puedo hacer una afirmación de algo, es decir, pongamos, pongamos un ejemplo, ¿vale? Sí, la violencia es moralmente justificable para el uso para luchar por causas justas, porque de esa manera, porque si no nos defendemos con violencia, por ejemplo, en el caso de Ucrania, simplemente nos conquistaría y moriremos todos. Eso no es un argumento, ¿de acuerdo? Es simplemente una afirmación, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque en plan, no tiene ninguna, o incluso aunque corresponda a algo que nosotros podemos entender como, sí, es posible que eso pase, ¿no? Es decir, si no luchamos, pues no morimos, es decir, si no utilizamos la violencia, en algunos casos podríamos morir. Es simplemente una afirmación que no tiene ninguna base desarrollada, ¿vale? Un equipo no puede ni traer, por ejemplo, ni una evidencia, es decir, alguien que saque un papel y diga, sí, porque lo dice tal cual y tal cual y tal cual. Eso no es tampoco un argumento, es simplemente otra afirmación que vale que puede estar dicha por alguien muy inteligente, pero hasta que no es explicada, no es una argumentación. Y eso pasa lo mismo con la refutación. Es decir, una refutación no puede ser simplemente, no, porque lo que usted ha dicho está mal. Porque lo que ha dicho tal persona significa que lo que usted ha dicho también está mal. Todo debe responder a varios porqués. Y lo que yo siempre digo es, cuando estáis construyendo la argumentación o cuando estáis preparando la refutación, siempre preguntaros, ¿por qué es esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, pongamos el mismo ejemplo que he puesto hace un momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué la violencia debe ser buena, ¿no? Para defenderme en casos de violencia extrema cometida contra mí? Pues porque si no la hago, entonces puedo perder mi vida. Y en ese momento, la causa más justa que pueda haber es que yo pueda vivir para ver otro día. Por ejemplo, ¿vale? Es algo muy básico, pero debe seguir ciertos silogismos. Los silogismos simplemente es el responder ese porqué, esa combinación lógica, ¿vale? Si eso no existe, da igual que exista una base muy fuerte en el contexto, en las definiciones, da igual que se haya analizado muy bien la emoción, se cae todo. Y es muy fácil después en las refutaciones o que el equipo contrario pues realice el resto del trabajo, ¿vale? Y sí que quería también dejar muy claro porque me consta que en muchos debates que yo he visto y en muchos debates que hay, se utilizan mucho las evidencias como algo casi magistral, ¿no? Mira, aquí ha dicho de Honolulu que efectivamente lo que digo es cierto. La evidencia está muy bien, pero la evidencia siempre es secundaria, ¿de acuerdo? Eh, lo- También lo digo porque eso es muy importante, las evidencias también, de apuntalar argumentos o refutaciones, pero no es ningún sustitutivo, ¿de acuerdo? No puede hacer el sustitutivo de lo que es una buena argumentación o una buena refutación. Bueno.
¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta parte? ¿No? Genial, vale. Pues voy a pasar con la última parte que vamos a estar trabajando y después voy a responder algunas dudas, ¿de acuerdo? De emoción y sobre, bueno, algunas ideas que tengáis sobre ella. Em, una vez que se tiene estas dos primeras partes, lo más importante del final, y es algo que muchas veces se olvida, es que todo corresponda a un todo unificado, ¿de acuerdo? Es decir, justo ayer estaba eh, pensando en uno de los debates que hice, que se parecía mucho a este y en el que también se definió la palabra violencia. Y un equipo con el que nosotros nos enfrentamos dijo definición de violencia, ¿vale? Sustantivo de violentar o algo así, ¿vale? Em, y no tiene ningún sentido porque no aporta nada a su línea. Lo importante de aquí, ¿de acuerdo? Es que todo corresponda a una dirección. O sea, se trabaja el análisis de la emoción, lleva hacia un sentido. Cuando penséis en las líneas, ¿vale? Tanto a favor como en contra, pensad por dónde queremos ir, porque tanto a favor como en contra hay muchas direcciones por las que se puede tirar, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué queremos decir? ¿Por dónde queremos tirar? Y una vez que eso esté claro, los esfuerzos de todas las partes del debate deben ir hacia esa dirección. De nuevo, las florituras aquí, si sirven para el camino, están bien. Por ejemplo, si se quiere hacer una cosa que también es muy popular, que es con el storytelling, bueno, eso es un anglicismo para contar historias, se puede hacer, pero de nuevo, que vaya en la dirección. Se pueden utilizar dichos, todas estas florituras que a los oradores les encanta porque hace que hablen muy bien y que todo muy bonito, están muy bien, pero de nuevo que siga este camino. Que no haya esfuerzos en vano, porque el tiempo no es como eterno y entonces es importante que se mueva todo en la misma dirección, ¿de acuerdo? Una vez que están estas tres partes completadas, ¿de acuerdo? Hemos trabajado la V del debate, hemos trabajado argumentos que sigan partes lógicas, es decir, que vayan respondiendo a esas propias preguntas y hayamos visto que todo sigue un todo unificado, seguido común. Entonces podríamos decir que es un trabajo un poquito más desarrollado de la propia emoción. ¿De acuerdo? Ah, casi se me olvida. Dentro del propio debate, ¿de acuerdo? Dentro del propio debate lo digo porque también me lo preguntó una profesora. Las preguntas también sirven para el desarrollo de la propia moción, ¿de acuerdo? Es decir, que los equipos no tengan miedo a, por un lado, hacer preguntas y por otro lado, a recibirlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hacer preguntas puede servir para el desarrollo de las propias refutaciones de la moción. Naturalmente no es, o sea, que a ti te coja una pregunta no significa decir, sí, pero porque usted ha visto que no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. No, una pregunta es una pregunta. ¿De acuerdo? Con interrogaciones al principio y al final. Pero preparar propias preguntas para las líneas desde antes y en el propio debate es muy interesante para el desarrollo de la moción. Y, y responderlas también puede servir, porque puede dar la capacidad de explicar cosas que hasta el principio no habían quedado muy claras, ¿vale? Así que no tengáis miedo de responderlas o recibirlas. Vale, pues en principio la idea era de explicar un poquito por encima cuáles considero que son los puntos más clave para trabajar trabajar las mociones en general. Pero ahora sí que me gustaría que me comentarais dudas que tengáis con el propio formato, con la moción o con lo que he explicado. Naturalmente me gustaría entrar totalmente en profundidad con la propia moción, pero como comprenderéis, no puedo dar la línea argumental
Así que tendremos que trabajar simplemente pues con las preguntas que podáis tener específicamente y de ahí pues ver lo que podemos sacar. Así que bueno, ¿qué preguntas tenéis? ¿Cuáles son vuestras dudas? Estoy aquí para responderlas. Yo sí que quería hacer una Claro. pregunta, porque el año pasado sí que hubo un poco de que no se ponían de acuerdo y cada juez pues lo Mm. valora de una manera. ¿El minuto de oro Sí, es en todas las partes sí. o solo es en una específica? No, el minuto de oro, ¿de acuerdo? El minuto de oro es una mecánica que entiendo que es un poco confusa de entender al principio. Si vais a la tercera página del documento que os he mandado sobre el Retor, ¿de acuerdo? Hay una explicación un poco más profunda sobre el minuto de oro, ¿vale? El minuto de oro se puede utilizar, ¿vale? En cada fase. ¿Y cómo funciona? Pues específicamente, eh, la persona que esté por terminar, por ejemplo, si pongamos que la valoración, ¿de acuerdo? Porque como también se puede ver, los tiempos se pueden dividir, ¿no? Pongamos que en la valoración María ha hecho los 2 minutos y después Pepe termina los otros 3 minutos. Vale, pues Pepe decide pedirle a la mesa, a los que son los jueces y están dirigiendo el tiempo, le pide hacer el minuto. Pues entonces los jueces a esos 3 minutos le añaden uno más, ¿vale? Como bien ha preguntado Marta, sí se puede hacer en todas las intervenciones, ¿de acuerdo? Se puede hacer el minuto de oro por los turnos, ¿de acuerdo? Es decir, se puede hacer si a lo mejor el equipo decide hacerlo durante la argumentación y contexto, y también en el siguiente turno, pues deciden hacerlo con la valoración y también con la conclusión, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que se entienda que es solo cuando intervención, ¿de acuerdo? No se puede pedir al principio de la intervención. Tiene que ser cuando una persona sabe que va a terminar su tiempo. Si no, no se puede utilizar, ¿de acuerdo? Yo creo que ¿Se ha entendido bien? sí, pero yo creo que en la Perdón, conclusión Rosa. no se puede. Perdón, Yo creo que Sí, el sí que se conclusor no puede pedir. perdón. El En conclusor, principio, se puede pedir en cada turno, si no me equivoco, lo digo simplemente con el propio reglamento que tenemos en la página web, en la que dice, pues eso, que se puede utilizar todos los turnos, en cada fase del equipo. El año pasado en la conclusión no se podía. Hmm. no. Y En nos principio, sí. Perdona. no, que el año pasado en la Hmm. conclusión yo creo que era en el Sí. único momento que no se podía pedir y nos decían que lo pidiéramos eh, al final, pero que no se acabara el Hmm. tiempo, porque si se te acababa el tiempo no lo podías pedir. No, se tiene que pedir siempre antes de la intervención. No se puede pedir durante la intervención. Vale, Siempre vale, antes, ¿de acuerdo? vale, vale. Y ante vuestras dudas, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es preguntarle después a Javi para ver si al final es como decir, que efectivamente en la conclusión no se puede utilizar. De todas maneras, yo, según lo que leo dentro del reglamento, sí se puede. Pero si no es así, pues lo hablo con Javi y lo corregimos, ¿de acuerdo? Y Sí, claro. a ver, como todo lo que te están diciendo mis compañeros es verdad, Mm. ¿no? A ver, es un poco subjetivo valorar un debate, ¿no? Porque tenemos unas rúbricas y la diferencia entre 2-3 o 3-4, pues un poco depende también de la interpretación del jurado. Pero claro, es verdad que esta confusión, por ejemplo, que ahora tenemos si se puede o no se puede utilizar el minuto de oro en la conclusión, pues puede generar desequilibrios, porque a lo mejor hay un debate, o sea, un juez que piensa que sí y lo acepta, y en la sala de al lado pues dice que no y no lo acepta. Entonces, Ya. claro, a nosotros nos gustaría un poco que todas estas reglas, si tuvieseis no sé, una reunión, las dejarais todas por escrito
y nos las hicieseis llegar a todo el mundo, a los jueces que van a estar pues deliberando, pero que también tengamos los dos equipos el mismo, vamos, el mismo reglamento, porque eso sí, el año pasado generaba un montón de problemas, porque el otro grupo, o sea, tú estabas debatiendo y de momento te sacaban un móvil y decían, no, es que sí que sí, se puede utilizar un móvil para buscar una información o por ejemplo, lo que estabas diciendo antes, una fuente, ¿no? O siempre hemos pensado que las fuentes tenían que ser de organismos pues que tenían un cierto nombre, ¿no? Eh, y no pasaba nada, porque luego pues cualquier información escrita publicada en cualquier web pues también servía. Entonces, claro, todo esto nos genera confusión porque a lo mejor invertimos tiempo en algo que luego en realidad no es importante o que no es así o que por el contrario es súper importante y tú no pensabas que lo era. Entonces, también el tema de los dispositivos móviles, que pensamos que para esta edición sí que se pueden utilizar, ¿no? Sí que Sí se en pueden lugar, utilizar. esto sí Sí que se lo pueden utilizar. teníamos claro porque lo habíamos visto en el anterior, bueno, al inicio del curso, ¿no? Cuando vimos la otra videoconferencia. Pero claro, si nos podéis dar una vuelta bien a todo lo que es normativa y que nos quede un poquito más claro, os lo Sí, agradeceríamos porque la verdad es que esto es sobre todo por el alumnado, porque claro, luego ellos a lo mejor dicen, ay, pero es que aquí hemos hecho esto y ellos no han hecho nada y entonces ¿qué? Claro, entonces es injusto porque nosotros también vamos un poco a veces a ciegas, ¿no? En ese sentido, simplemente un sí. poquito de, Eh, de claridad, sí. perdón. Felipe, te cojo ahora la pregunta, ¿vale? Porque veo que has levantado la mano en un momento. Simplemente para contestar un poco y para aclarar dudas. Con respecto al reglamento, ¿de acuerdo? Me parece una buena sugerencia. Aquí, de hecho, está, os adjunto, un momento, os adjunto el reglamento de la fundación, un momento, de esta edición. A ver, reglamento, aquí está. Para que podáis visualizar todas las cosas que son legales, que no son legales, ¿de acuerdo? Aquí se encuentra. Y para lo que hemos visto con anterioridad, las dudas que teníais y que habéis presentado, efectivamente está el formato Retor, ¿de acuerdo? Esta es nuestra hoja del formato Retor, lo voy a de nuevo a colocar otra vez para las personas que hayan podido entrar más adelante. Y aquí es donde tenéis que acogeros siempre a la hora de esas dudas, ¿de acuerdo? Por eso cuando me habéis comentado sobre los minutos de oro, ¿de acuerdo? Y me has dicho, no, no se puede utilizar, simplemente en los cambios que puede haber habido o que puede que no haya habido, porque yo no estuve claro con el que se utilizó el año pasado, simplemente os atenéis al reglamento que pone aquí. Minuto de oro. En cada fase el equipo puede ocupar un minuto más de lo que se establece. Entonces, de ahí pues se entiende que en todas las fases se puede utilizar ese minuto de oro. ¿De acuerdo? Simplemente, pero es muy buena idea. Trabajaremos, Javi y yo, para que todos los jueces, la jueza y los participantes tengan acceso al reglamento cuando lleguen al propio debate y, naturalmente, antes del debate que tengáis acceso para que podáis ir echándole yo un ojo. No haya esa confusión que me comentaste que igual el año pasado. Pero bueno, también es normal que haya algunos pequeños errores del directo, es normal. Pero bueno. Felipe, perdona, que habla un montón. ¿Qué pregunta tienes? ¿Me oyes? Es que estoy desde el Sí. móvil. ¿Me oís? Vale. A ver, sí, lo que han comentado antes es cierto. El año pasado hubo bastante confusión y también a inicio de curso, y con este presente curso, se hizo vimos un vídeo, un pequeño vídeo que estaba en YouTube y se hacía referencia a que en la conclusión no había minuto de oro. También respecto al uso de los tiempos, el año Claro, lo que pasado. pasa es que con respecto... Sí, perdón, Espera, sí. vale, es que el año pasado, respecto al tema del uso del tiempo, aparte de lo que han comentado mis compañeras del desfase, de que si minuto de oro sí, minuto de oro no, que es ya aparte del uso de los dispositivos,
Eh, ¿Hasta cuánto, me refiero, cuánto tiempo se pueden dejar? ¿15 segundos? ¿20 segundos? ¿Cuánto dura cada pregunta y demás? Eso imagino que estará, es que desde el móvil no puedo descargar ese reglamento. Que esté bien Mm, especificado porque, claro, había preguntas que eran muy largas, hubo equipos que contra los que competimos que no se fue en la valoración, que eran el mm, año pasado creo que 5 minutos también, o 3, no recuerdo. Estuvieron 30 segundos y solamente por reglamento tenían que haber caído y no cayeron, me refiero. Hubo cosas muy mm, raras en ese sentido a la hora de valorar. Y está claro que son chavales de 15, 16 años y que Sí. valorar y premiarles la intervención y fomentar pues el desarrollo del proceso de investigación y de reputación y de uso de la oratoria y todo esto. Esto está muy bien. Pero que Sí. nos quede muy, muy, muy claro a todos para que nosotros también podamos decir a nuestros chicos, oye, si os quedan 15 segundos, no pasa nada, pero si os quedan 30 segundos os van a sancionar, ¿vale? Con tanto para también, porque como han Eh, dicho anteriormente, hay una vale. rúbrica, hay cosas que luego no se aplican de forma, yo qué sé, eh, igualitaria entre jueces y entre salas de debate. Eso fue así en el Mm, pasado. ¿Vale? Entonces, sí. no estoy criticando, pero es una realidad. Entonces, claro que quede todo mucho más claro y que todos tengamos las mismas cartas Vale. encima de la mesa. Sí, Tania, ahora te cojo la pregunta, ¿vale? Felipe, lo que dices es algo que nosotros estamos trabajando durante el máximo de tiempo y de hecho las formaciones de jueces intentamos hacer específicamente eso porque, claro, eh, nosotros no tenemos todo el personal para ejercer de jueces en todos los debates y naturalmente los equipos traen sus jueces. Intentamos formarlos de la mejor manera posible para que puedan ejercer el reglamento, pero bueno, es normal que en alguna ocasión pues, se cometan erratas, pero intentaremos dejar las cosas lo más claras posible con esas pequeñas dudas que puedes tener. Vamos a trabajarlas para que no se queden ahí. Para las personas que están aquí y que puedan ver el vídeo para la posteridad, porque se está grabando, simplemente decir, no se penaliza que un equipo se pase durante unos segundos, pero una vez que se hayan pasado ya unos cuantos segundos, se le corta. ¿De acuerdo? Se le corta directamente. Dice, Vale, el tiempo ha terminado y si no llega, por ejemplo, a ocupar el 10% del tiempo, también tiene algún no hay tipo de problema. penalización. No hay problema, La entonces. idea, Vale, la idea, la vale, vale, idea que vale. nosotros queremos construir Vale, perfecto. es que no existe ese tipo de penalización porque consideramos que es sobre todo específicamente un estilo de debate y un formato más formativo. Entonces, esos aspectos quizás corresponden a un ambiente un poquito más competitivo y nosotros queremos trabajarlo de otra manera. Perdonadme, voy a encender aquí una luz que se me está haciendo de noche. Madre mía. Vale. Em, con respecto a las preguntas siempre deben ser cortas, ¿de acuerdo? No, no superan los 10 segundos, pero con respecto a estas dudas yo las estoy apuntando todas aquí, ¿de acuerdo? E intentaremos responderlas para que todos los tenga claro y pues no haya esa desigualdades que nos comentáis. Intentaremos reducirla al máximo. Tania, ¿qué pregunta tienes? Pues mira, es que nuestro centro es la primera vez que va a los Claro. debates. Entonces no sabemos muy bien cómo se organiza lo que es Mm, cada parte. vale. Entendemos que hay minutos por parte, pero Sí. decís que se pueden dividir los tiempos. Lo que no Mm, entendemos es si, por ejemplo, en la primera parte tenían 2 minutos, mm, dividir el tiempo se refiere a que un miembro del equipo hable 1 minuto y el otro, o mm, que, por ejemplo, hablen 1 minuto, ellos callen y el equipo contrario hable. vale. O al revés, es que no lo entiendo. Tania, mira, si ves, ¿puedes ver el chat Sí. pues en el chat específicamente de lo que tenemos aquí, hay un link en el que pone, en el que está el formato retor, ¿de acuerdo? Puedes verlo todo más claramente. Ahí están todo explicado sobre cómo funciona. Pero te respondo a las dudas que has tenido en este momento, ¿de acuerdo? Efectivamente, el hecho de que se pueda dividir el tiempo significa que el tiempo no pertenece a las personas, sino que pertenece al equipo, ¿de acuerdo? Pongamos que en el tiempo de argumentación, bueno, el contexto de argumentación, un integrante de tu equipo decide utilizar los 2 primeros minutos. Hace esos 2 primeros minutos y entonces salta al siguiente orador del equipo contrario. Una vez que esa persona termine su turno, se salta de nuevo a la otra persona que quiera terminar de vuestro equipo.
¿de acuerdo? Y así es como funciona estos tiempos. Creo que te he respondido. ¿Sigues con alguna duda o lo has entendido? Claro, es que la parte de la Mm. argumentación entiendo cómo es, vale, uno habla, el otro contesta, tal, si quieren, pero en la Sí, primera parte no lo llego a ver porque si yo hago una definición, por ejemplo, sí. ¿qué quieres Mm. decir? Que yo puedo definir callar y que el otro dé como o sea, su idea contraria a mi argumento, a mi definición. A ver, simplemente podrías utilizar, si quieres, un minuto de ese primer tiempo, darle la capacidad al otro equipo de hablar y después decir lo tuyo. Si quieres, podrías hacerlo. Puedes decirlo tú todo directamente y después debatir en la siguiente parte sobre algo que ha dicho, diciendo que no te parece correcto. Son cosas que sí son parte, son parte de las cosas que permite la flexibilidad de este formato. Vale, vale, gracias. Vale, con respecto a Maite. eh, vale, buenas tardes, Ángel. El vídeo de la formación de ayer, conclusión. Efectivamente, las preguntas, ¿de acuerdo? Se terminan durante el último, o sea, el turno de valoración, ¿de acuerdo? Ahí es donde terminan las preguntas. El turno de la conclusión, ¿por qué hacemos esto? Pues con una razón específica, ¿de acuerdo? Turnos de conclusión no se puede realizar introducción de elementos nuevos. Y las preguntas, básicamente, lo que hacen, te preguntan para que puedas introducir algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, en el turno de las preguntas, o sea, el último turno de la conclusión, el objetivo de los conclusores es simplemente resumir las distintas partes que hemos estado viendo durante el debate y hacer una comparación. Introducir nuevo contenido mediante una pregunta estaría saltándose el espíritu de esa propia conclusión. ¿De acuerdo? De todas maneras, como veis en este chat, ¿de acuerdo? Están los links que llevan tanto al reglamento de la liga, ¿de acuerdo? Como, perdón, al propio formato Retor. Están aquí para que lo podáis ver, pero simplemente llevan a nuestra página web, ¿de acuerdo? Si ponéis en internet Fundación Actívate y entráis, podéis encontrar todo este material si entráis en la Liga de Debate. Vale, tengo una pregunta de Rosa. Dime, Rosa, ¿qué pasa? Sí, Se... Vale, se me oye. Vale, una cosa es que no tengo muy clara la diferenciación entre argumentación y valoración. Yo vale. entiendo que esa es la fase más estricta de debate, donde se establece el diálogo más espontáneo. Para mí es también la más importante y donde mejor se ve lo que han trabajado los chavales. Y bueno, si tienen conciencia plena de lo que es la moción, quiero decir. Pero no sé por qué se habla de argumentación y valoración por separado. No entiendo, no sé, ¿cuál es la diferencia? Vale, te lo explico. A ver, las partes del debate realmente son casi todas igualitarias en importancia, ¿de acuerdo? Y tradicionalmente cuando practicamos el debate competitivo, por decirlo así, que es un ejercicio al final para practicar la oratoria y la retórica, se plantea la primera parte, ¿de acuerdo? Que es la contextualización, definiciones, que es una parte muy importante. Al final es una de las bases que también muestra mucho el estudio de las personas, ¿de acuerdo? Y cómo lo practican. Eh, Cuando pasamos a la argumentación y la conclusión, digo, a la argumentación y la valoración, ¿de acuerdo? Eh, la diferencia que tienen es que en la argumentación, el equipo, ¿de acuerdo? Lo que hace es presentar sus propios argumentos. Es decir, ellos dicen, vale, pues nuestro equipo considera que esta moción específicamente, ¿vale? Que es moralmente justificable el uso de la violencia con el fin de luchar por causas justas. Considera que sí, que estamos a favor de esta moción por tal, cual y X, ¿vale? Ese es el turno de argumentación y eso es el espíritu específico, es cómo construir una torre, ¿vale? En cambio, el turno de valoración o de refutación, ¿vale? Lo que consiste básicamente es en tirar.
el otro castillo, ¿vale? Una vez que ya se ha construido la torre, nuestra torre, se procede a hacer como ese combate, ¿de acuerdo? Se produce ese combate entre una y otra torre. Y entonces, pues, por eso se divide específicamente, porque uno tiene un espíritu específico, una de las fases tiene un espíritu más claro, y la otra, pues, por el contrario, se lleva a la refutación, ¿vale? Que es la de destruir, ¿de acuerdo? O simplemente refutar. Esa es la diferencia específica por la que se ponen en diferentes fases dentro del debate. Espero que te haya quedado un poquito más claro, Rosa. Sí, sí, me ha quedado claro. Lo que pasa es que en la argumentación normalmente ya se produce refutación también. Pero Una A ver, pregunta, sí, está claro, ¿eh? Lo he entendido bien, gracias. una sí, pregunta. sí, Este es el formato tradicional, ¿no? Me refiero, estamos volviendo casi al formato de hace unos años, porque el reto del año pasado tenía un orden diferente. Empezábamos con la presentación del tema, de no sé qué, no sé cuánto, con la contextualización y demás, Sí. y luego íbamos a las definiciones. Y esto es muy parecido al formato académico, no me acuerdo cómo era parlamentario, no me acuerdo cuál era el que se hacía hace unos años, en el que se ofrecen argumentos, pero que no es obligatorio empezar ya el debate. Si se hace no pasa nada, ¿no? Pero ya en la fase de refutación, de valoración, sí que es necesario que empecemos ya en los dos equipos a darnos un poquito de candela, mal hablando, ¿no? A Es ver, más o menos, como... es aquello más o menos, aparte de tener el minuto de oro. Sí. Está bien para que nos quede claro. Porque, a ver, a mí aquel formato me parecía mucho más sencillo para ellos, con la edad Sí. que tienen. Y mucho más sencillo de preparar, porque el año pasado el reto era un reto también para nosotros y fue bastante complicado que ellos lo pillaran, la verdad. Sí, siendo sinceros, pasa que bueno. Y si volvemos a ese formato tradicional, de alguna forma nos lo dejáis claro también, porque a ellos les vendrá mucho mejor, ¿sabes? Porque si Uy, evitamos el cuerpo a cuerpo desde el principio, para las edades que tienen es mucho más sencillo y el discurso, ellos lo pueden llevar mucho más manido, con las fichas ordenaditas y demás. Y si no es tan importante como pensábamos, llevar muchas evidencias, sino tan solo, bueno, hay que llevar, pero si la dialéctica y la kinesia, o como se diga, la kinestesia, es muy importante, pues hay que saberlo también, ¿me entiendes o no? sí, a ver, yo no estuve trabajando con el formato del específico del año pasado. No sé específicamente las cosas que tenían porque yo justo acabo de entrar. Pero lo que sí que puede pasar, como dice Rosa, y bueno, también te lo digo a ti, Felipe, el debate cuando se escribe sobre el papel queda muy bonito el formato específicamente y después todo baja un poquito más como una melee, ¿no? Todo un poquito más confuso. Los equipos, aunque bueno, tengan cómo se desarrolla el debate, pues pueden decir cosas antes, pueden decir cosas de Rosa en la argumentación, a lo mejor el otro equipo pues empieza ya a decir cosas. Es algo natural, es algo natural. Aunque existen fases específicas para ello, esto pasa así en todos los formatos del debate. Es decir, en BP, o sea, el formato British Parliament, el formato que es uno contra uno, en todos los formatos, al final acaban entrando un poquito las fases, pero sí que existe como un espíritu por el que se vayan moviendo para que quede un poco más claro y así también, pues, también puedan pillarlo todo un poquito más claro, ¿vale? Pero eso. Genial. Bueno, para terminar, simplemente cojo vuestra recomendación. Voy a comentar a Javi para ver qué podemos hacer para que todo quede mucho más claro con respecto a esas pequeñas cosas y poder homogeneizar un poco el formato, ¿de acuerdo? Y que le quede claro tanto a los debatientes como a los jueces. Y bueno, espero que haya quedado un poquito más claro cómo preparar la moción, ¿de acuerdo? Y os sentáis un poquillo más seguros. Estoy siempre a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Mi mail, el que os ha llegado, vuestro correo. Y bueno, nos vemos mañana o nos vemos directamente en la formación de jueces o nos vemos en la propia liga. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿No? gracias, gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas Gracias gracias. a ti, Gracias a gracias. Hasta ti. luego. Venga, Adiós. hasta luego, chao. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.